Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos vivido rodeados de tanta comida y a la vez de tantas alteraciones metabólicas. Hoy día las personas viven sumidas en cansancio, en ansiedad, en somnolencia, en niebla mental, en sobrepeso, en estrés, en una serie de síntomas que están dando una señal de alerta. Y aquí está lo más preocupante, es que muchas de estas alteraciones inician muchos años atrás, antes de que sintamos los síntomas que les describí. Mucha gente cree que esto es cuestión de disciplina o es un proceso biológico o que simplemente corresponde a la edad, pero no, están equivocados. Pero la ciencia ha mostrado que durante muchísimos años hemos vivido bajo señales biológicas que determinan cómo se comporta nuestro cuerpo. Y la vida moderna las está rompiendo casi todas. Respiramos aire contaminado, consumimos alimentos llenos de químicos, no dormimos lo suficiente, nos acompañamos en exceso de pantallas digitales que alteran nuestros horarios de sueño, incidimos en la presencia constante del estrés, vivimos hiperestimulados, rodeados de tecnología que aumentan el estímulo de nuestro cerebro, vivimos hiperestimulados y pasamos desconectados de la biología que nos mantiene saludables. Soy el Dr. Rodrigo Cano y hoy quiero mostrarte las 5 formas en que nuestra vida está alterando tu metabolismo, tu energía, tu salud, tu sueño y tu descanso y tu longevidad. La primera, el aire. Tu cuerpo puede vivir semanas sin comida, puede sobrevivir días sin agua, pero pocos minutos sin aire, sin oxígeno. Pero muy pocas personas tienen en cuenta el aire cuando hablamos de salud. Cada respiración alimenta tus mitocondrias con oxígeno, que son la parte central de producción de energía a nivel celular. El problema es que el cuerpo humano no ha evolucionado en el proceso de respirar o de producir energía. El humo constante, la industrialización, el smog de los carros, el humo del cigarrillo, todos esos contaminantes del aire afectan la calidad de lo que respiramos. Hoy la evidencia científica nos muestra que la contaminación del aire está relacionada directamente con la inflamación crónica, con la hipertensión, con problemas pulmonares y con alteraciones metabólicas que desencadenan el estrés oxidativo y generan ese círculo vicioso del cual hemos hablado en otros videos. Y eso importa porque todo esto es lo que desencadena la enfermedad inflamatoria crónica, causa de muchas de las enfermedades modernas. Tu cuerpo fue diseñado para respirar naturaleza, no ciudades contaminadas. Muchas personas creen que necesitan más café, cuando en realidad tu cerebro necesita más agua. El agua incide de manera directa en la energía, en la lucidez mental, en la velocidad con que piensas, en la calidad de tu comportamiento y de cómo tu cerebro reacciona ante diferentes circunstancias, definiendo tu capacidad cognitiva. Y algo tan simple como una deshidratación leve puede incidir en tu memoria, en tu atención y en el cansancio, e incluso generarte ansiedad. El problema es que vivimos estimulando el cuerpo de manera permanente, sin escuchar las señales que lo regulan, porque el cuerpo moderno hoy está sobreestimulado y subnutrido. Tenemos alimentaciones de muy poca calidad. Voy a dejarte en la bibliografía la información sobre el hambre, la energía, la nutrición y la inflamación. Dormir mal no solo genera cansancio, modifica la forma como tu cerebro interpreta el mundo.
Después de dormir mal, tu cuerpo deja de buscar energía estable, busca energía de supervivencia. Esto significa más azúcar, más ansiedad, más hambre, más supervivencia y poca regulación de la insulina. Hoy sabemos que la falta de sueño activa señales inflamatorias. El tener un sueño de mala calidad es parte de los componentes para liberar sustancias como citoquinas proinflamatorias, sustancias que terminan inflamando todo tu cuerpo y alterando el funcionamiento de tus órganos. Tu cerebro evolucionó entendiendo los conceptos de la luz solar, de la noche, del descanso, de eso que llamamos ritmo circadiano, pero la vida moderna lo altera. Dormimos hasta tarde porque usamos los blackouts, nos acostamos tarde porque estamos al frente de pantallas, le estamos mandando las señales equivocadas a nuestro organismo. Estamos despiertos cuando nuestro organismo espera que estemos dormidos y estamos dormidos cuando nuestro organismo está esperando que estemos despiertos. Y lo más grave es que todo esto nuestro organismo lo interpreta como señales de alerta. Si te interesa entender cómo funciona tu metabolismo, suscríbete, porque aquí no hablamos de mitos, hablamos de ciencia. Entendamos que la comida no solo alimenta tu cuerpo, le dice a tu cuerpo qué mundo estás viviendo, a qué te estás enfrentando. Durante miles de años, tu cuerpo se adaptó a señales de cómo te alimentabas y cómo vivías. Alimentos reales, alimentos ricos en fibra, en proteína, libres de químicos y comida real, no ultraprocesadas, con sustancias que envían señales de estimulación de aceleración en nuestro organismo, buscando un mayor rendimiento. Lo que por el contrario genera es agotamiento crónico y señales que bloquean el cerebro. Así, este exceso de químicos terminan bloqueando los neurotransmisores con los que evolucionamos para sobrevivir en el tiempo, en un mundo de escasez y no una sobreestimulación alimentaria. Hoy sabemos qué alimentos se relacionan de manera directa con la inflamación, con la obesidad, con la enfermedad cardiovascular, con la resistencia a la insulina y con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas. No olvides que lo que comes no solo te alimenta a ti, también alimenta tu microbiota, y esta microbiota interviene en la inflamación, interviene en el metabolismo, interviene en procesos hormonales, interviene en señales que van a tu cerebro. Es decir, tu cuerpo responde más a señales repetitivas que a una comida aislada. Si quieres profundizar en uno de estos temas, como el de la microbiota, te recomiendo uno de nuestros anteriores videos. Sabemos que el cuerpo humano evolucionó caminando, corriendo y no sentado 10 horas frente a una pantalla, o de la tele, o de la computadora, o del celular. El músculo no solo sirve para moverse, actúa como un órgano metabólico que envía hormonas, señales que activan el proceso antiinflamatorio en nuestro organismo y en nuestro cerebro. Cada vez que te mueves, te adaptas, sobrevives y estimulas tu cuerpo. Pero el sedentarismo prolongado le enseña lo contrario. Comienza a desaparecer el músculo, a aparecer la sarcopenia, la necesidad de no moverte. Tu cuerpo interpreta que ya no necesitas muchas de tus funciones biológicas. El problema moderno no es solo comer mal, es vivir biológicamente desconectados. Quizás el problema no es que tu cuerpo esté fallando. Quizás el problema es que estás viviendo de una manera para la cual tu cuerpo no fue diseñado. La biología humana todavía espera movimiento, comida sana, aire limpio, hidratación, descanso, una vida normal,
con menos sobreestímulos artificiales y con una modificación brutal sobre nuestro ritmo circadiano. Y aún así, nuestro cuerpo trata de adaptarse todos los días a la forma como lo presionamos a vivir, porque tu cuerpo está escuchando esas señales que constantemente le repites día a día, señales que se terminan convirtiendo en biología. Y recuerda, la biología siempre te cobrará factura. Y en el próximo video vamos a hablar de algo que millones de personas consumen todos los días pensando que es saludable, pero podrían estar confundiendo las señales que llegan a tu cerebro de hambre y de saciedad. Te hablo de los edulcorantes artificiales. Si quieres entender realmente cómo funciona tu cuerpo, suscríbete. Soy el doctor Rodrigo Cano. A tu salud.